Ahora usaremos el teorema del residuo y las fórmulas que obtuvimos para calcularlo para obtener los valores de ciertas integrales. Veamos primero el caso de las integrales que contienen funciones trigonométricas. Ya hemos hecho un caso de este tipo cuando evaluamos la integral que aparece aquí. Entonces recordemos que en aquella ocasión hicimos z igual a e a la i teta, y esto es igual a coseno de teta más i seno de teta, de modo que podemos escribir el coseno de teta y el seno de teta en términos de z y de 1 entre z. Más aún, como tenemos la fórmula de De Moivre, podemos escribir cualquier expresión del tipo seno de k teta, coseno de k teta en términos de z a la k y de 1 entre z a la k, que es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Entonces tenemos esta integral que está aquí y vamos a escribir el coseno de esta forma, el coseno de 3 teta y el coseno de teta, pues de esa forma que está aquí abajo. Y bueno, al hacer la sustitución que dijimos, nos queda que d teta es igual a esta expresión que está aquí. Entonces, al simplificar, nos queda una función racional de este tipo que tiene singularidades en 0, 1 medio y 2, pero de estas, como estamos integrando a lo largo de la circunferencia unitaria, pues solamente nos van a interesar 0 y 1 medio. Como 1 medio es un polo simple, el residuo se puede calcular simplemente multiplicando la función por z menos 1 medio, y eso nos da este numerito de menos 65 sobre 12. El otro punto, el 0, es un polo de orden 3, entonces necesitamos, por las fórmulas que ya habíamos obtenido antes, calcular la segunda derivada de esta expresión y el límite cuando z tiende a la singularidad, es que eso nos va a dar este otro valor. Por lo tanto, esta integral está dada por esto, que simplificado nos da el valor de pi sobre 12. Así podemos trabajar con muchas integrales que contienen funciones trigonométricas. Otro caso que va a ser importante es el cálculo de integrales impropias. Solamente recordar rápidamente que hay dos maneras de pensar este simbolito. Uno es partiendo a la recta real en dos intervalos, el intervalo digamos de menos infinito a un valor m y de m a infinito, y pensando en cada una de estas integrales impropias, es ver si converge o no, y si las dos convergen, entonces la integral de menos infinito a infinito sería la suma de esas dos integrales. La otra manera de pensarlo, y que es como le vamos a hacer nosotros, es tomar este límite que está aquí abajo, digamos como de manera pues más simétrica. En ese caso lo que obtenemos es lo que se conoce como el valor principal de Cauchy. Para evaluar integrales reales de este tipo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, como tenemos una función real, pues lo que hacemos es extenderla de cierta manera. Ahí digamos pues como que hay que ingeniársela para extenderla al plano complejo. Y vamos a integrar a lo largo de esta curva que está aquí, que sería el intervalo menos r y la semicircunferencia de radio r con centro en el origen, que está contenida en el semiplano superior. Digamos, si aplicamos el teorema del residuo, sabemos que
la integral de f a lo largo de esta curva es 2pi por la suma de los residuos de las singularidades que están dentro de nuestra curva. Ahora, ¿qué queremos cuando r tiende a infinito? Pues lo primero que va a pasar es que del lado derecho nos van a quedar la suma de los residuos de f en todos los puntos del semiplano superior y vamos a, que eso digamos lo podemos calcular, y vamos a imponer condiciones para que la integral a lo largo de la semicircunferencia se vaya a cero cuando r tiende a infinito. Entonces vamos a ver dos instancias particulares de esta situación. La primera, la más sencilla, es tomar un cociente de polinomios. Entonces tenemos una integral de este estilo. Queremos calcular el valor principal de Cauchy, donde p y q son polinomios. Entonces, primero, si queremos que haya ciertas singularidades, vamos a pedir que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Pero también recordemos que queremos que esta integral se vaya a cero cuando r tiende a infinito. Cr es la semicircunferencia que estaba en la figura de la diapositiva anterior. Para esto necesitamos una condición un poco más fuerte y veamos por qué. Digamos, si nosotros acotamos esta integral de la manera usual, pues ya sabemos que esta parte de aquí se va a ir a cero, pero nos falta esta parte porque si esto se va a cero, digamos, si logramos que sea menor que una cierta epsilon, entonces nos va a quedar una expresión de este estilo, que es igual a epsilon por la longitud de la semicircunferencia. Y esta expresión, cuando r tiende a infinito, pues no sabemos si se va a cero o no. Por eso es que vamos a pedir la condición de que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador menos 1, o de manera equivalente esta desigualdad. Y eso es lo que pedimos en este resultado. Tenemos una función racional que no tiene polos sobre el eje real porque queremos pues que no haya problemas sobre el eje, y tenemos esta condición sobre los grados. Entonces, aplicando la técnica anterior, la integral impropia o el valor principal de Cauchy de la integral de f de x va a ser 2pi por la suma de los residuos en todos los puntos del semiplano superior. Un ejemplo concreto es esta función. Vamos a integrarla de 0 a infinito, que eso, bueno, como la función es par, eso nos permite escribir esto como un medio de la integral de menos infinito a infinito. Y ahora sí podemos aplicar el teorema de arriba, porque el grado del numerador es 0, el grado del denominador es 2. Y nos fijamos entonces en quiénes son las singularidades que caen arriba del eje. La única singularidad de esta función que cae por arriba es más ahí, y esa pues tiene este residuo. Por lo tanto, podemos calcular fácilmente esta integral y finalmente la integral que buscábamos pues nos da este valor, pi sobre 4a cúbica. Entonces esto es para el caso de funciones racionales. Aquí vamos a ver una combinación, digamos, de funciones racionales con funciones trigonométricas. De nuevo, suponemos que nuestra función no tiene polo sobre el eje real
y la función racional satisface la misma condición sobre los grados. Entonces, cada una de estas integrales yo la voy a poder calcular como la parte real de esta expresión o la parte imaginaria de esta otra. ¿Sí? Vamos a ver por qué es que se puede hacer esto. Entonces, primero observemos que pues queremos integrar esta función que está aquí, f de z por e a la i a z, y esa función, como e a la i a z es entera, tiene polos solamente donde f tenga polos. Entonces, vamos a ver, aquí aplicamos nuestro teorema del residuo, separamos las integrales y aquí, bueno, esta integral es la que nos va a interesar y esta es la que queremos acotar para que se vaya a 0. Se ve un poco fea, pero en realidad a la hora de integrar, a la hora de acotarla, pues nos fijamos que nuestra condición sobre f implica que se vale esta desigualdad y por lo tanto z por f de z, el módulo es menor que m sobre el módulo de z. ¿Sí? Eso nos va a dar esta cota que está aquí. Y la otra cota que vamos a obtener es sobre esta expresión. Aquí simplemente desarrollamos y nos va a quedar justamente que el módulo de esta expresión es e a la menos ar seno de teta. Pero observen que como estamos integrando de 0 a pi, en este caso el seno es positivo, entonces tenemos esta cota sobre el integrando. Y entonces nos queda finalmente que toda esta expresión grandota queda acotada por mpi sobre r. Y ahora sí, cuando r tiende a infinito, pues esto se va a 0. Por lo tanto, tenemos que en la expresión de arriba nada más nos va a interesar esta integral, que es la que estamos poniendo aquí abajo. Y esto es igual a 2pi por la suma de los residuos. Observen que esta expresión todavía es un número complejo, pero si lo separamos en su parte real y su parte imaginaria, pues vamos a obtener la expresión que estaba en la diapositiva anterior, que me voy a regresar. Y entonces pues obtenemos justamente estas expresiones para las integrales. Veamos por último un ejemplo un poco más concreto. Tomamos la integral de esta función. Observen que la tomo de 0 a infinito, pero de nuevo, pues eso lo podemos considerar como la mitad de la integral de menos infinito a infinito, porque la función que aparece aquí adentro, pues es par. Entonces vamos a fijarnos en la integral de menos infinito a infinito. De nuevo, entonces, esto es esta función trigonométrica por una función racional que tiene sus polos en estos puntos, de modo que simplemente calculamos la parte real de 2pi por el residuo en el polo que está en el semiplano superior. Eso pues lo calculamos de manera sencilla porque tenemos polos simples y esto nos queda finalmente la parte real de esta expresión, que es real, que es igual a esto que está aquí. Por lo tanto, la integral original no es más que un medio de lo que habíamos obtenido anteriormente. Estos son tan solo algunos ejemplos de cómo calcular integrales usando residuos.
pero por el momento sería todo.